Boa tarde a todas e todos. É com grande prazer que a gente inaugura o nosso seminário permanente Outros Clássicos, História da Filosofia e Educação, uma iniciativa da Cátedra Unesco para a História das Mulheres na Filosofia, Ciências e Cultura. A ideia desse seminário é que a gente faça a leitura de artigos, trabalhos publicados de mulheres pesquisadoras que versam sobre o tema do projeto de resgate, para que a gente possa construir um repertório comum de textos, de literatura secundária, e de temas relevantes para essa pesquisa. Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e, principalmente, a presença da nossa primeira convidada, a professora Tereza Rodrigues. Queria agradecer também a Natália Mendes pela proposição da ideia desse seminário e pelo auxílio na organização. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de dizer que esse seminário a gente vai gravar a apresentação do artigo escrito pela professora Tereza Rodrigues e não vamos gravar a parte do debate, tá? O debate vai ser feito de forma livre pelos participantes aqui presentes, tanto presencialmente quanto remotos, né? Tanto quanto os que estão remotos. Também gostaria de dizer que, ao longo desse seminário, a língua de apresentação vai ser a língua nativa, né, da pessoa que escreveu o texto. E então a gente pediu para a professora Tereza para falar um espanhol do modo mais devagar que ela puder, para que a gente possa compreender. E nas perguntas a gente pode mudar para o português, para o inglês, ou mesmo manter o espanhol, de modo que seja bastante confortável para todo mundo. É, então é isso. Queria agora passar a palavra para a Natália Mendes. Professora Teresa, nos conhecemos na Argentina, habíamos nos conocidos em Buenos Aires, tu texto me ha impactado profundamente, muchas gracias por haber compartido conmigo tu texto y ahora publicado podemos debatir un poco más. Estamos contentas y honradas por haber aceptado nuestra invitación. Te voy a hacer una pequeña presentación de tu CV. Tiene entre 30 minutos, una hora. Después abriremos para las preguntas. ¿Okay? Teresa Rodríguez es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se centra en la historia de las mujeres filósofas, especialmente del Renacimiento y la modernidad, la historiografía del platonismo y los problemas relacionados con la metodología e historia de la filosofía. También está interesada en las relaciones entre filosofía, literatura y conocimiento. Gracias, profesora. Tienes una hora, 30 minutos a una hora. Bueno, muchas gracias por la invitación a Anastasia, a Natalia. Estoy muy contenta de participar en este seminario, muy honrada del interés por mi trabajo. Y quisiera preguntar si puedo compartir la presentación. Em, ¿Es un PowerPoint? Ok. Entonces, aquí está. Si comienzo a hablar rápido, me pueden avisar y paro y empiezo a hablar más despacio. Voy a presentar la estructura general del artículo. Su título en inglés es un artículo que trabajé durante varios años y presenté en Buenos Aires y en otros congresos, y este es el resultado publicado. Todavía creo que se pueden discutir varios aspectos de la propuesta y me gustaría mucho
bueno, conocer sus sugerencias y sus preguntas en la discusión al final de la presentación. Em, entonces, este sería un poco el resumen. En el artículo analizo los modelos historiográficos que han contribuido a lo que llamo patrimonio interpretativo de Anne Conway. Este es un término que encontré en algún artículo de Sarah Houghton, que como van a ver es una referencia grande en este trabajo. Em, y voy a explicar un poco más adelante qué entiendo por patrimonio interpretativo. Y sostengo que debido al estado actual de los estudios sobre la historia de las mujeres, la misión principal de lo que llamamos scholarship, ahí no sé bien cómo traducir, es aumentar este patrimonio interpretativo de sus obras en general y de Anne Conway, que es la filósofa sobre la que trata el artículo en particular. Para ello es necesario aplicar una perspectiva plural en cuanto a los modelos. Una perspectiva pluralista argumentaría que hay diferentes modelos que se aplican al estudio del texto y que cada modelo, incluso aquellos fallidos o que dan resultados falsos, incrementa el patrimonio interpretativo. En este sentido, voy a identificar 6 modelos principales que han sido utilizados en los estudios sobre los Principia de Conway y voy a proponer que el sexto, que es el contextual ecléctico, es más fundamental que los otros porque nos ayuda a sentar las bases para otros modelos más especializados. Em, entonces, ¿qué es el patrimonio interpretativo? El patrimonio interpretativo sería el conjunto de obras que han sido producidas por los intérpretes anteriores de un texto en particular. Y estas obras pueden incluir comentarios, ensayos académicos, ediciones críticas, reseñas críticas o incluso interpretaciones populares. Eh, por ejemplo, en el caso de Platón, su patrimonio interpretativo sería, bueno, este número casi interminable de em, obras que comentan los diálogos desde la antigüedad tardía, el Renacimiento hasta nuestros días, los artículos que se siguen produciendo, etc. El patrimonio interpretativo posibilita la comprensión de los textos y los textos sin un patrimonio interpretativo son muy difíciles de comprender y suelen quedar fuera de la historia de la filosofía. Si el patrimonio interpretativo de un texto, desde mi punto de vista, es parte de la historia del texto y por ello su estudio y el estudio de la construcción de este patrimonio es importante en la escritura de la historia de las mujeres filósofas, puesto que lo que ha sucedido es que cuando empezamos a estudiarlas, como vamos a ver con el caso de Conway, los textos carecían de patrimonio interpretativo y por lo tanto su comprensión era muy compleja. Entonces, este va a ser uno de los conceptos que voy a utilizar a lo largo de el artículo y vamos a ver cómo este patrimonio interpretativo, en el caso de las filósofas, ha comenzado a construirse, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX. Entonces, por ejemplo, si pensamos en los filósofos canónicos como Platón, que mencionaba, o Aristóteles, o Kant, los textos de las filósofas no han recibido ese paciente trabajo de siglos de interpretación necesario para hacerlos inteligibles en el presente.
Y este trabajo de interpretación se da a través de lo que yo llamo modelos historiográficos. Aquí en la discusión podemos preguntarnos si es el mejor término, el de modelo, pero por ahora voy a seguir utilizando. Em, como tal vez ustedes conozcan a Anne Conway, tal vez voy a saltar los detalles sobre su biografía y voy a ir, para no tomar demasiado tiempo, a un breve esquema sobre su obra, la única obra que tenemos de ella y su división en 9 capítulos, simplemente para refrescar un poco la memoria. Entonces, en el primer capítulo, Conway comienza refiriéndose a Dios y sus atributos, un poco a la manera en que lo hace Plotino, y ahí vemos su beta platónica. También presenta su versión de la Trinidad de una manera que busca ser compatible con otras religiones. Por ejemplo, va a mencionar judíos y turcos. eh, y busca ser compatible la Trinidad al omitir las palabras tres personas distintas. Segundo capítulo aborda el problema de la creación en el tiempo, perdón, y propone la infinidad temporal de las criaturas. En el tercero se dedica al estudio de la voluntad de Dios y a la infinidad de criaturas y mundos. En el cuarto examina la figura de Cristo. En el quinto propone una lectura sincrética de Cristo como Hijo de Dios o primera criatura, y su naturaleza va a ser considerada como intermedia y solo variable hacia el bien. En el sexto examina la naturaleza de las criaturas y propone que ésta es cambiante, reside en sus modos y no en su esencia, y toda criatura estaría compuesta de cuerpo y espíritu. En el séptimo establece que estos, es decir, el cuerpo y el espíritu, no difieren sustancialmente. Cada cuerpo tiene un tipo de vida o espíritu por naturaleza y tiene el principio de percepción, sentimiento y pensamiento, amor, alegría y dolor. Cada cuerpo tiene actividad y movimiento por su propia naturaleza. Y por último, en los últimos 2 capítulos, en el 8 y en el 9, agrega algunos argumentos sobre su monismo y la naturaleza de los espíritus y los cuerpos frente a sus interlocutores Descartes, Hobbes y Spinoza. Y con este marco, voy a mencionar algunos de los problemas que tiene el texto, a los que se enfrentaron los primeros intérpretes y a los que nos seguimos enfrentando como historiadoras de la filosofía. El primero es como la historia de la transmisión del texto. Originalmente, em, Conway lo escribió en inglés, fue traducido a latín, se pierde el original en inglés. Además es un texto filosófico complejo y multifacético. Según Mercer, estas múltiples caras, múltiples temáticas, ha dificultado su interpretación. Y aquí voy a citar a Mercer. em, Dice ella, tras su redescubrimiento en el siglo XX, la sutileza filosófica de los Principia ha sido difícil de discernir. La obra bebe profundamente de fuentes cristianas, judías y platónicas, y las ideas de Conway son tan heterodoxas y amplias que los estudiosos han tenido dificultades para hallar una perspectiva adecuada desde la cual interpretar sus propuestas filosóficas. Entonces, esto es un reto para
quienes hacemos historia de la filosofía, ya que la obra no se ajusta fácilmente a las categorías tradicionales utilizadas para estudiar el pensamiento del siglo XVII. Esto lo ve también Sarah Houghton, quien destaca que incluso el título de la obra, Los principios de la más antigua y moderna filosofía, desafía las categorías históricas modernas y la idea de escuelas filosóficas claramente delimitadas. Además, la inclusión de elementos teológicos y religiosos también pone en cuestión nuestra noción de lo que constituye la filosofía moderna, y en este contexto se hace necesario analizar los modelos propuestos para comprender su legado. Sí, como afirma Mercer, los estudiosos del siglo XX partieron ex nihilo de para hacer su interpretación. Para 2024, 2025 tenemos ya un patrimonio interpretativo extenso y diverso en la historiografía filosófica. Entonces, lo que me propongo es hacer una revisión sistemática, no será exhaustiva, seguramente podrán sugerir más obras que incorporar. eh, pero esta revisión permite identificar 5 modelos predominantes en la interpretación de Conway. El primero es el que llamó proto-leibniziano. Segundo sería el modelo moderno. El tercero, el platónico. Cuarto, el científico. El cinco, el teológico. Y el sexto, que denomino contextual, solo yo con otras personas, entre ellas Sarah Houghton, y abarca líneas de investigación como por ejemplo la conversacional, que es la que utiliza Houghton en su biografía intelectual de Conway. Y además yo integro aquí una sublínea que sería la ecléctica, donde estaría el trabajo de Mercer, por ejemplo, que vincula a Conway con otras tradiciones previas a partir de la idea de esta primera teología que viene también de la tradición platónica. Em, entonces, lo que sostiene mi artículo es que este modelo contextual ecléctico permite comprender la convivencia pacífica de los otros 5 modelos, es decir, que los modelos no tienen por qué estar en disputa, sino que pueden complementarse, y esta propuesta destaca la necesidad de tener una estrategia pluralista, es decir, no usar simplemente un modelo, sino em, buscar en la pluralidad el legado interpretativo de los Principia. Y estas estrategias tal vez pueden ser utilizadas para estudiar a otras filósofas. Entonces, con esta introducción larga, llego a la división del artículo, que está estructurada en 7 secciones. Primero, hablo brevemente de la noción de modelo historiográfico y después analizo cada uno de los que em, he mencionado. Em, Paso entonces a la primera sección, que es una pregunta sobre qué sería un modelo historiográfico. Mm, y aquí supongo que la historia de la filosofía utiliza distintos modelos historiográficos, y que estos modelos, su función es representar el desarrollo de filosofías pasadas y hacerlas comprensibles al lector contemporáneo.
Por filosofía voy a entender la obra, usualmente escrita de una persona o una escuela. Es una noción tal vez un poco restringida y cuestionable de filosofía, pero podemos hablar sobre eso después. Los modelos incluyen elementos como analogías o metáforas o teorías del cambio filosófico, entre otros. Y los modelos seleccionan aspectos específicos de una filosofía y con ello, al dividir, buscan comprender textos que son muy complejos. En el caso de Conway, los modelos han facilitado el estudio de características particulares de su pensamiento, dada la complejidad que veíamos al inicio, de elementos, fuentes, etc. Habría que agregar una noción de pluralismo, es decir, desde mi punto de vista no habría que usar solo un modelo, sino varios. Y por pluralismo me refiero a una posición historiográfica que asume que existen diferentes formas de representar el objeto de estudio y que estas formas pueden ser armoniosas o complementarias, que pueden intersectarse o influenciarse mutuamente y que en el caso de Conway estarían ancladas en el enfoque ecléctico que refleja su filosofía. Si pasamos entonces a justificar por qué el modelo contextual sería el más básico según mi propuesta, mm, voy a tomar aquí la posición de Frede, que bueno, trabajó su propuesta obviamente durante varios años, pero que en este libro póstumo que salió en 2022 puede encontrar su noción de una historia histórica de la filosofía. Y esta historia histórica incluiría factores no solo filosóficos, sino también teológicos, sociales y materiales para entender el pensamiento de las filósofas en su contexto. Según Frede, esta posición busca estudiar em, las posiciones filosóficas del pasado como puntos de vista históricos mantenidos por individuos concretos en contextos específicos. Y tendría un rol fundamental ya que sustentaría los demás modelos, determinaría qué posición realmente sostuvo una filósofa, hasta donde es posible determinarlo, y eh, y por qué sostuvo tal posición, y permitiría entender cómo surgió y evolucionó la filosofía a lo largo del tiempo. Em, Bien, si pasamos a la siguiente sección, ya en el análisis de cómo han trabajado estos modelos a lo largo de la interpretación de Conway en los últimos años, comenzaría por este modelo proto-leibniziano. Y aquí voy a tomar de nuevo a Sarah Houghton. Como decía, va a aparecer varias veces a lo largo de esta presentación, en específico un artículo de 2019, donde ella hace un recorrido de los últimos 30 años en el desarrollo de los estudios sobre mujeres filósofas. Y ella cuenta que al inicio la suerte de las filósofas estaba atada a su consideración como figuras menores y que la mejor forma de recibir atención con la que contaba una filósofa muerta era lo que Houghton llama
el síndrome del coattail ¿no? Em, Así, por ejemplo, Damaris Masham con John Locke o Elizabeth de Bohemia con Descartes, ¿no? Que centraban la historia de la filosofía un poco tomadas de estas figuras canónicas en una posición subordinada. Si bien en un primer momento fue útil esta estrategia para señalar o destacar la práctica filosófica de las mujeres, tiene la desventaja, como señala Wade, de asociarlas con la categoría filósofas menores. Y esta representación parece que bajo esta estrategia no es posible salvarla. Entonces se valora su importancia o su inclusión por relación con una figura del canon, en el caso de Anne Conway, con Leibniz en virtud de que lo antecede. Por eso es una especie de proto-Leibniz. Y aquí hay varios ejemplos que están en el artículo, pero voy a tomar este de la literatura escrita en español, que es la traducción que hace Bernardino Orio de Miguel. Y si se fijan, el título que él da su traducción, que tiene además un estudio introductorio sustancial. El título es La filosofía de Lady Conway, ¿no? En masculino, el artículo indefinido Proto-Leibniz. Entonces, bueno, siempre me ha parecido un poco escandaloso el uso del artículo en masculino. Em, y bueno, creo que se transmite en portugués esta preocupación por cómo se acercaba a Orio de Miguel en los noventas a Conway. Em, Esta es una cita también de Orio de Miguel. Dice: lo primero que llama la atención es el hecho de que Leibniz, como, bueno, ustedes, el énfasis está más en Leibniz que en Conway, el orgulloso filósofo que lo había leído todo y que pensaba de sí mismo haber llegado más lejos que nadie en el conocimiento de las leyes del universo, jamás afirmó de autor o libro alguno lo que confesó de los Principia. Galanterías aparte, esa palabra galanterías que está haciendo especie de concesión a Conway porque era mujer, fue la cosmovisión de esta mujer, a lo que parece, la que él encontró más próxima a su propio sistema de entre todo cuanto había leído. Ahora, si bien esta aproximación podría haber estado justificada antes, dada la poca bibliografía, como el mismo Orio de Miguel indica, secundaria, y la necesidad de introducir el texto de Conway a la comunidad filosófica, parecería que ahora es posible aplicar otros modelos. Obviamente este modelo ha evolucionado, es más sofisticado, pero todavía está vigente. Ahora sí vamos hacia el siguiente modelo que llamo moderno, que está en relación obviamente con la filosofía moderna. Aquí el énfasis supone una liga para comprender la filosofía de Conway, en especial su metafísica, con la reacción o la recepción de los autores modernos con los que conversa textualmente o con quienes los historiadores, las historiadoras de la filosofía podrían crear una conversación al estilo de las reconstrucciones racionales. Este es uno de los modelos más influyentes desde mi punto de vista para estudiar a Conway.
y la pone, como decía, en diálogo con filósofos como Descartes y Spinoza. A diferencia del modelo proto-leibniziano, en este caso se destaca que Conway sí se relacionó críticamente con las ideas de estos autores. Em, y este modelo no consiste en proyectar la influencia de Conway sobre otros como estrategia, sino en iluminar su propio pensamiento a partir de los desacuerdos con estos filósofos, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos. Uno es el trabajo de Nastasia Pugliese de 2019, eh, donde propone leer ciertos aspectos de la metafísica de Conway como una respuesta a Spinoza, destacando que su crítica aún no ha sido suficientemente explorada. Hay otros estudios como los de Gordon Roth y Thomas que tienen un debate sobre qué tipo de monismo es el de Conway, que utilizarían estrategias cercanas a la reconstrucción racional, tipo Rorty, para esclarecer su ontología. Entonces, por ejemplo, Gordon Roth diría que habría una oscilación entre pluralismo y monismo de la existencia, y Emily Thomas propondría un monismo de prioridad, ¿no? En el que todo precede ontológicamente a las partes. Em, y toda esta discusión que tienen ellas está tejida em, en relación con la discusión de Conway con estos filósofos, sobre todo Descartes y Spinoza, como sucede también en el caso de el artículo de Mercer, em, and Conway's Response to Cartesianism, ¿no? Que sigue la misma estrategia. Entonces, este es otro modelo en el que Conway no está ya subordinada a estos filósofos, sino que está en pie de igualdad, y más bien se busca comprender su pensamiento. Eso es un poco lo que acabo de decir ahora. Iríamos al siguiente modelo. Mm, Es otro modelo altamente usado también. Eh, por ejemplo, Houghton sostiene que la obra de Conway debe leerse dentro de un marco ampliamente platónico y la sitúa dentro de los platónicos de Cambridge. En ese sentido, su relación con Henry Moore tendría que ser fundamental en su contexto historiográfico, y señala Houghton que un problema al relacionarla con el platonismo es que esta tradición ha sido poco valorada en la historiografía moderna, y que ello habría afectado inicialmente la recepción de Conway. Y también señala un hecho que a mí me parece curioso, que es un poco lo contrario de lo que sucedía al inicio, en el cual la revaloración de Conway implica la rehabilitación, ¿no? La revalorización también de los platónicos de Cambridge, especialmente de Moore. Entonces, en vez de que la filósofa siga el filósofo, aquí el filósofo Moore estaría siendo revalorado gracias a
Conway. Aquí tenemos pues que Conway estaría inserta en una tradición, a diferencia del modelo anterior. Y esto obviamente no implica que no hubiera controversias en esa tradición. Como sabemos, que un pensador pertenezca a la tradición platónica no implica que esté de acuerdo con otro platónico u otra platónica en todo. Am, y por ello, Conway no va a estar de acuerdo en todo con Moore. Em, y Houghton plantea en los últimos años que incluso podría haber una relación de Conway con Platón mismo, em, por ejemplo, en su concepción del bien cercana al fileo. Aunque parece que no hay evidencia sobre, por ejemplo, qué edición pudo haber leído Conway, si era la edición en chino, etc. Entonces, esto necesitaría más estudio, más investigación, ¿no? El siguiente modelo trataría de elucidar las aportaciones de las filósofas, en este caso de Conway, respecto a la filosofía natural. Y aquí, por ejemplo, tendríamos consideraciones acerca de la concepción que tiene Conway de la materia, en el caso de Rousseau, o de posibles relaciones teóricas con la alquimia, concebida como parte de la historia de la ciencia. Em, por ejemplo, Rousseau sostendría que Conway no puede ser clasificada como antimaterialista, porque aunque se puede sostener que es vitalista y monista, al considerar que las criaturas son espíritu denso y fijo o materia rarefacta y volátil, su espíritu tendría propiedades típicamente atribuidas a la materia. eh, y además, como sabemos, Conway criticaría esta concepción de espíritu inmaterial de Moore. Ya ligaría pues su vitalismo a una posición materialista en sentido renacentista. Em, Voy tal vez a saltar un poco para no extenderme demasiado en relación con otras áreas del conocimiento u otras culturas del conocimiento. Houghton propone relacionar con, bueno, con la alquimia, la medicina, la farmacología, sobre todo en su relación con Van Helmont, eh, y la medicina química, en el sentido que su filosofía implicaría también una transmutación radical de las criaturas, que son mutables y cambian continuamente de un estado a otro. Estos cambios implicarían la intermutación de los elementos básicos, de minerales, metales y piedras, y esta transformación ocurriría en patrones de degeneración y restauración, lo que permite que una criatura se convierta en otra. Y estos procesos serían tanto espirituales como físicos. Em, las criaturas degeneran moralmente y se vuelven más corpóreas, mientras que las criaturas restauradas pasan de un estado más físico a uno más sutil a medida que se purifican espiritualmente. Y aquí habría una liga, por ejemplo, según David Byrne, en la que la ciencia y la religión parecerían
no poder separarse tajantemente como quisiéramos. Y habría también una influencia de las posiciones cuáqueras en las soluciones que da Conway a la filosofía natural. Y con este modelo que busca revalorar, ¿no?, las contribuciones de Conway al conocimiento científico, se puede hacer una conexión, eh, si partimos de este principio de no separabilidad de ciencia y religión, hacia el siguiente em, modelo. Y esto subrayaría la necesidad de enfoques pluralistas. El modelo teológico mm, integraría justamente este aspecto como un factor importante en las reflexiones filosóficas de las filósofas. Sabemos que estas relaciones entre filosofía y teología han sido estrechas desde la antigüedad, pero que para la historiografía han sido fuente de preocupación o incluso de conflicto, em, digamos, desde el siglo XVIII más o menos. En el caso de Conway, su preocupación teológica ha sido estudiada, por ejemplo, por White, quien la describe como an early modern religious philosopher whose life and ideas remain relatively unknown to the majority of contemporary Westerners. Entonces, White quiere rescatar a Conway en cuanto filósofa de la religión, eh, para atacar esta idea de que las mujeres no jugaron un papel relevante en los debates sobre los procesos naturales de la modernidad, pero también para articular posiciones cosmológico-religiosas con posturas éticas sobre las relaciones adecuadas entre todas las formas de la naturaleza, que es una preocupación del siglo XX, al menos para White. Y en ese sentido, este modelo teológico tendría un aspecto presentista, ¿no?, de responder a las preocupaciones, nuestras preocupaciones em, contemporáneas, y como esta característica, ¿no?, no sé cómo traducirlo en español, la sentiencia tal vez de la naturaleza, se vincula con cosmologías procesuales que destacarían la relacionalidad radical entre todos los entes. Am, Otro ejemplo es Elizabeth Burns, quien identificaría dos problemas centrales en la filosofía de la religión de Conway: el problema del mal y el problema de la diversidad religiosa. Y aquí ella encuentra que este problema de la diversidad religiosa, la respuesta que daría Conway es similar a aquella de Karl Rahner en el siglo XX. Entonces, en resumen, parecería que este modelo permite establecer ciertos vínculos con pensamientos religiosos, filosóficos contemporáneos, y que daría evidencia de la vigencia de ciertas ideas de Conway y su relevancia para debates actuales. Em, por último, el modelo contextual. Todos estos modelos, como hemos visto, contribuyen con mayor o menor éxito al patrimonio interpretativo. Sí, se va acumulando este patrimonio. Y aquí regreso a mi idea de que es necesario notar que hay un modelo más fundamental en la construcción de este patrimonio, pues permitió que afloraran estos modelos más particulares. Por fundamental, como
empecé a mencionar, entiendo que tiene prioridad sobre otros modelos, puesto que, cito a Frege, otras formas de estudio de la historia de la filosofía, en última instancia, tienen que basarse en sus hallazgos, porque es la disciplina histórica la que determina, también como nosotros podemos determinar qué posición tomó un filósofo o una filósofa del pasado y por qué razones, de hecho, la tomó. Em, Entonces, en esta empresa de familiarización y reivindicación de las obras filosóficas de las mujeres filósofas y de otras filosofías no canónicas del pasado, se debe, como afirma Houghton, regresar a los orígenes. Así, y aquí cito a Houghton, antes de que podamos situar a tales figuras dentro de la filosofía tal como la conocemos, tenemos que llegar a comprender el lenguaje filosófico que utilizaron y las circunstancias que dieron forma a su pensamiento. En otras palabras, tenemos que reconstruir su contexto. Me faltó cerrar aspas. Eh, este modelo tendría los siguientes principios que no son míos, son de otra vez de Houghton. Primero, propone una historia de la filosofía historizada, el trabajo de recuperación necesario para rehabilitar a las mujeres en la historia de la filosofía debe estar cimentado históricamente. Rechaza un presentismo a ultranza. am, Sabemos que el presentismo es un problema, podemos discutir sobre ello. Aquí la palabra clave es como a ultranza o extremo. Em, entonces, esta, este trabajo de recuperación no debería estar dictado solo por los intereses contemporáneos y los supuestos filosóficos del presente. Y en este sentido, esta historia podría ser llamada también desinteresada, como lo hace O'Neill en un texto del 2015 o publicado en 2015. Y este programa de recuperación de las filósofas, por incompleto que sea, según Houghton, tiene implicaciones para la historiografía de la filosofía en general. Es decir, que al recuperar a las filósofas, algo tiene que cambiar en la narrativa general de la historia de la filosofía. Me voy aproximando al final. Eh, Divido este modelo en dos. Uno sería el submodelo conversacional de Houghton. Y aquí ella buscaría representar las prácticas filosóficas que a menudo toman la forma de un compromiso con la filosofía y su desarrollo por medio de debates, diálogos, objeciones y respuestas, comentarios, glosas y correspondencia. También nos permite examinar las condiciones personales, culturales y filosóficas en las que filosofó cualquier filósofo. Es un modelo que respeta la distancia histórica, pone énfasis en las perspectivas pasadas de la filosofía como disciplina y da por sentado que los lectores modernos no están familiarizados con la filosofía del pasado. Abre la posibilidad de rastrear la suerte de filosofías particulares, ya que no hace prejuicios sobre temas, los géneros en los que escribieron las filósofas o las periodizaciones em, históricas. Por ejemplo, si la filosofía moderna es más importante, no sé, que la renacentista, o si la filosofía no escrita en Europa es más importante que la filosofía escrita en América, etc.
Y el otro submodelo sería el ecléctico. Em, Allí parto de Mercer, quien afirma que muchos modernos practicaron un eclecticismo conciliatorio, asumiendo que las distintas tradiciones filosóficas no eran incompatibles y que era posible conciliarlas al mezclar ideas antiguas y modernas. Entonces, aunque muchos pensadores se inclinaban por encontrar un nuevo método que asegurara, ¿no?, una philosophical certainty, otros muchos, incluida Conway, buscaron construir una nueva filosofía, al menos parcialmente, a partir de elementos tradicionales. Y las estrategias conciliatorias que utilizaron fueron diversas. Em, por ejemplo, estos elementos pueden encontrarse en el trabajo, como mencionaba Conway, desde el título de su obra, ¿no? Es, los principios de la más antigua y moderna filosofía, em, que conciernen a Dios, Cristo, la creación, etc. Y este submodelo tendría la ventaja de no oscurecer las diversas tradiciones, puesto que en principio todas podrían ser compatibles. Y supone que para desplegar el estudio de este eclecticismo sería necesario un conocimiento de dichas tradiciones, de sus lenguajes, de las formas en que se justificó su incorporación a la obra de Conway y el entendimiento de las razones que la llevaron a practicarlo. Todo esto implica, de nuevo, la reconstrucción de un contexto filosófico amplio que incorpore no solo a los actores principales de la filosofía moderna, sino a presupuestos de otras tradiciones como la platónica o la cabalista. Y una de mis propuestas es utilizar el eclecticismo como una categoría metodológica relacionada con el modelo contextual. Una vez que hayamos aplicado estos mismos principios del modelo contextual al eclecticismo, eh, contextualizando su aparición y desarrollo y otorgando al término eclecticismo un significado no peyorativo, que es como ah, generalmente se le entiende. Así lo entenderíamos sin una valoración negativa como una filosofía que selecciona deliberadamente doctrinas de diversas escuelas filosóficas para combinarlas. En el caso de Conway, como en el caso de otros filósofos platónicos, renacentistas, esta combinación se daría a través de la noción de la primera teología o de la pía filosofía. Y según esta premisa, al inicio de los tiempos, Dios reveló la verdad original a la humanidad a través de ciertos sabios quienes la transmitieron de distintas maneras. Estas tradiciones se desarrollan en el paganismo, comenzando con Hermes Trismegisto, Zoroastro y terminando con Platón, para el cristianismo con Moisés y culminando con Jesucristo. Así, el modelo contextual ecléctico tendría mayor poder explicativo que otros modelos y mostraría cómo Conway armonizó elementos que luego se tratan o puedan tratarse de manera específica en otros enfoques o en otros modelos. Por ello podría considerarse más fundamental en la historiografía de Conway. Em, las conclusiones, em, bueno, se han revisado los principales modelos de aproximación al pensamiento de Conway. Todos contribuyen a este legado, a este patrimonio interpretativo. Los primeros 5 modelos tienen
ventajas y desventajas. El sexto modelo, obviamente, también es criticable, pero se presenta como más fundamental, ya que está anclado en una historia histórica de la filosofía. Perdón, ahí hay un error. Am, y debe considerarse un requisito previo antes de aplicar o interactuar con otros modelos. Y la pluralidad misma de modelos es una estrategia exitosa para el crecimiento de este legado, este patrimonio interpretativo en los estudios de Conway en las últimas décadas. Hay que subrayar que los modelos no son excluyentes. Por ejemplo, vimos cómo Houghton se mueve de un modelo a otro, del platónico al científico, etcétera. Em, y este mapeo de modelos es un ejercicio importante en la recapitulación y reflexión del programa de recuperación de filósofas, especialmente en el caso de Anne Conway, y puede arrojar luz sobre otros proyectos de recuperación de mujeres filósofas, como aquellos que estamos llevando a cabo en América Latina, donde hay que comenzar a construir el patrimonio interpretativo. Muchas gracias. Eso es todo. Voy a dejar de compartir. Listo. Muito obrigada, Tereza, No, pela sua apresentação, foi excelente. Deixa eu só organizar aqui sí. corretamente. Eu queria colocar para todo mundo aparecer. Sí, perfecto. Para a gente poder conversar aqui. Mm. A Natália Mendes vai conduzir o Q&A, né, a nossa conversa. Eu vou, antes de começarmos a conversar, na verdade, como prometido anteriormente, eu vou agora pausar a gravação, né? E Ujú. essa conversa vai ter um caráter mais privado, não público, na medida em Muy que a gente pode, assim, se sentir mais confortável para compartilhar as nossas intuições que vão vir a ser publicadas e que, né, vão ser fruto perfecto. de trabalhos futuros. Então, eu vou parar agora a gravação.